Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Buenos días, gracias por acompañarnos. A lo largo de estos 55 minutos estamos en Telesistema Canal 11. En los Estados Unidos, TV Quiqueya, Canal Optimum 1096. En nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN. Tenemos muchos temas. Obviamente el tema principal es el tema de la Operación Coral. Como invitado, no se lo pierdan, tenemos la participación del ingeniero Ramón Alburquerque. Fue expresidente del Senado, es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, con Ramón Alburquerque muchos temas de interés. Para mañana, el Ministerio Público va a solicitar las medidas de coerción a los implicados en el caso Coral, el mayor general Adán Cáceres, que era el jefe del cuerpo especializado de la seguridad presidencial, la pastora Rosy Guzmán Sánchez, su hijo Taner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Asa, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el cabo Daniel Pereira Núñez. Como ya revela la prensa y las cosas que se cuelan de las investigaciones, este equipo tenía un entramado de alrededor de 20 empresas, que la mayoría las dirigía la pastora. ¿De dónde sacaban los recursos? Porque tú decías, un militar, un mayor general, ¿cuánto gana? 50,000 pesos, 60,000 pesos. A lo mejor tiene un adicional por ser el que está cuidando al presidente de la República, pero no. El expediente revela, entre otras cosas, que ellos tenían una especie como de nominilla en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP, y también en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CETUR. Para además, lógicamente, las ventas. Sus empresas le vendían huevos y reses a la policía y a las Fuerzas Armadas y desviaban sumas millonarias de la compra de combustible, de las dietas, de los alimentos, así, por muchísimas vías. Se construyó una fortuna tal que no había manera que el mayor Adán Cáceres la pudiera justificar. Por eso tuvo que crear una red de estafa. Por ejemplo, esa vivienda que ustedes ven ahí, en Colina Oeste, esa es una casa que está hecha en 3 solares, con un gazebo, una casa principal y una casa de huéspedes. Ahí encontraron 3 vehículos Tesla, el vehículo eléctrico carísimo, que yo pensaba que aquí nada más había uno que lo tenía el presidente Luis Abinader y que lo usó el día de la juramentación, pero no, ahí había 3 vehículos Tesla, con los sueldos que tienen los militares y los policías. Lo bueno de este expediente es que yo pienso que por primera vez se le entra la parte militar policial. Aquí durante muchos años la clase política permitió la corrupción en los cuarteles ante el temor de aquella época de que no le dieran un golpe de Estado. Pero eso se superó. Balaguer lo manejó enfrentando dos clanes, 2 grupos, pero dejó que se enriquecieran y eso continuó. Por eso yo decía siempre, usted no ha visto un jefe de la policía pobre, un jefe de la policía, usted no ha visto un exministro de defensa, usted no ha visto un coronel que haya estado en compra. Y todos estos casos, fíjense cómo los revelan. Coroneles, generales, mayores generales, y aquí en este caso se define que hay perfectamente un entramado militar policial, porque estos no son los únicos. Había operaciones que se ocultaban utilizando subalternos. Por ejemplo, el caso de Daniel Pereira Núñez es un cabo. Ese ni siquiera comió de los huevos y de la carne que compraban a la finca pero él recibía dinero de instituciones y era una especie como del cobrador, el depositante, para estar involucrado. Lo que uno se pregunta en todo esto ¿es que acaso el expresidente Danilo Medina no sabía que sus hermanos estaban haciendo negocio, aprovechando su condición de hermano del presidente, que sus cuñados, que su edecán militar, porque eso es lo que era casa, una especie de edecán militar, se estaba enriqueciendo?
¿Y dónde estaba el expresidente Medina, que no se dio cuenta de todas esas estructuras de corrupción que estaban a su alrededor? Pero aún más, uno se pregunta, en el caso de este señor que manejó cositas aquí, cositas allá, llegó a acumular una fortuna. ¿Qué no será, por ejemplo, el ministro administrativo de la presidencia, que manejó más de 70.000 millones de pesos de las visitas sorpresa, solo de las visitas sorpresa? ¿O qué será del ministro de Obras Públicas, que hizo obras por cientos de millones de dólares de Odebrecht? La autopista del Coral, elevados, túneles, y así. El ministro de Defensa, que maneja tanto dinero. Los directores de la Policía Nacional. En fin, cuando usted toma todo esto, usted llega a una conclusión terrible de que era definitivamente una cleptocracia y que yo me temo que son demasiados casos para nuestro Ministerio Público. Que algunos van a salir bien, otros no. Ya por lo menos tenemos 2 casos, el del pulpo y este del Coral, pero falta el pulpito. Y faltan otros casos de mayor envergadura que involucran a ministros y que dice, en los mentideros políticos se dice que en los próximos días estos casos también van a salir a la luz pública. Qué bueno que esto está ocurriendo. Quizás esto nos va a servir al país para lograr escarmentar, recuperar recursos y crear la conciencia de que cuando usted llega a los puestos no puede enriquecerse. No puede, porque tarde o temprano va a tener que responder. Por otro lado, suspendieron al fiscal de Santiago, Francisco Núñez. Lo acusan de cometer graves faltas en el ejercicio de sus funciones. La prensa especula que como él allanó una oficina política del alcalde Abel Martínez, la cosa viene por él. No, yo no creo que venga por ahí. De cualquier forma, él va a tener que ser investigado o por una comisión o por el Consejo del Ministerio Público, y fue designada de manera provisional una magistrada de mucha experiencia, de 24 años, que se llama Kirsa Milagros Abreu Peña. Veremos en los próximos días, se conoce realmente qué ocurrió con el fiscal de Santiago, Francisco Núñez. Por otro lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano interpuso un recurso ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social por la resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que decidió que solamente se puede hacer una prueba PCR al año. Yo comentaba la semana pasada que en un momento en el cual estamos viendo rebrotes terribles en el mundo, la India es primera plana, 350.000 infectados diarios. La gente muere en la India por falta de oxígeno, por falta de camas en los hospitales. Esa es la parte peligrosa a la cual los países no pueden llegar, a que el sistema sanitario se ha desbordado. Yo decía la semana pasada que en mal momento se tomó esa decisión. Es verdad que el gobierno le deuda más de 4.000 millones de pesos a las ARS, pero eso hay que buscarle la vuelta. Decía el ministro de Salud que no, que ahora la prueba se va a hacer gratis en los hospitales, en la red hospitalaria. La red hospitalaria no da abasto para que todo el que requiera la prueba la pueda hacer. Y el peligro de menos pruebas es que tengamos más personas asintomáticas en la calle contagiando. Cuando usted siente los síntomas y se hace una PCR, usted no era esa sola. Usted a los 14 días tenía que hacerse otra a ver si lo superó. Si tuvo suerte, sale la negativa, ya usted resolvió. Pero había gente que varias consecutivas le daban negativo. ¿Ustedes recuerdan el italiano? El primero, el caso presentado, que ese tipo duró 2 meses dando positivo. Hay casos así en el COVID. Entonces, limitar a una sola prueba y que para acceder a esa prueba hay que hacerse una anterior
la de antígenos. Entonces, si la prueba de antígenos da positiva y usted tiene síntomas, entonces puede que la ARS entonces le cubra la prueba PCR. En ese tiempo, esa persona contagia a muchísima gente. Entonces, hasta ahora, el gobierno ha manejado muy bien la pandemia, especialmente en esa parte de procurar en un mercado donde la demanda supera la oferta, ha logrado conseguir la vacuna china Sinovac. Y ya hay 1 millón de vacunados en 2 dosis y se están vacunando los periodistas y los transportistas. Es decir, se está avanzando en la vacuna. Hemos tenido suerte de que aquí no apareció una cepa de esas graves, pero se han dado 2 señales. Lo de la PCR y el flexibilizar el toque de queda sin medidas adicionales. Vaya a un restaurante cualquier día de la semana, principalmente los restaurantes de high class, y usted no verá que se está respetando el 60% de la ocupación. Se supera. La gente sin mascarilla, a menos de 1 metro de distancia. Ni qué decir en los barrios populares, con los colmadones, con los bares. Usted ve la gente aglomerada, pegada. Entonces, hasta ahora hemos tenido suerte, mucha suerte hemos tenido. Pero hay países que el año pasado eran ejemplos de manejo de la pandemia y hoy en día son países con alto número de contagios y de fallecidos y países que han tenido que echar hacia atrás la economía. La República Dominicana no aguanta un nuevo cierre. Las finanzas gubernamentales no aguantan lo que hubo que vivir aquí entre abril y diciembre con fase 1, fase 2. No hay dinero para eso. Entonces yo pienso que los dominicanos, pero también el gobierno, no puede reducir las pruebas PCR y si sigue flexibilizando el toque de queda, entonces tiene que haber una autoridad que vigile los lugares públicos. Porque lo peor que puede pasar es que ingrese al país una cepa de esas agresivas y entonces haya que echar atrás y empezar a cerrar, a disminuir el toque de queda a las 5 y afectarse un turismo que está creciendo lentamente. Están llegando más turistas norteamericanos a pesar de esa clasificación 4 que nos colocaron los Estados Unidos, que cualquiera diría que ellos están mejor que nosotros y no están. Los Estados Unidos tienen 172 fallecidos por cada 100.000 y República Dominicana apenas tiene 32, uno de los niveles más bajos en América Latina. Los Estados Unidos tienen 9.700 y pico contagiados por cada 100.000 y aquí hay 2.300. Es decir, las cifras nuestras, la data nuestra del COVID es con mucho mejor que los Estados Unidos. Es más, usted se contagia más fácil en Estados Unidos que aquí por razones estadísticas, pero ellos tienen el poder de asignarle a los países. A nosotros nos pusieron calificación 4 cuando éramos calificación 3 en noviembre y no había vacuna. Ahora se está vacunando. Nos metieron esa calificación junto a 143 países, muchos de los cuales tienen cepas agresivas y situaciones difíciles como Brasil o México. Pero bueno, ellos son los que dan todas las calificaciones. Nosotros tenemos que cuidarnos y seguir respetando los protocolos. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el ingeniero Ramón Alburquerque.